¿el dólar estadounidense llegó a alcanzar un valor cercano a los 3.000 pesos mexicanos? Te lo cuento. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que abarcó de 1988 a 1994, México experimentó importantes cambios económicos y políticos. Uno de los eventos más significativos fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1992, que estableció una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de los avances en materia económica, el sexenio de Salinas también estuvo marcado por la crisis económica de 1994, conocida como el error de diciembre, que llevó a una devaluación del peso mexicano y a una recesión económica en el país. El error de diciembre fue una crisis económica que tuvo lugar en México en diciembre de 1994. Esta crisis fue desencadenada por una serie de factores, incluyendo la sobrevaluación del peso mexicano, altos niveles de deuda externa, déficit en la balanza de pagos y una fuga de capitales. Como resultado, el gobierno mexicano se vio obligado a devaluar el peso mexicano y a abandonar el tipo de cambio fijo con el dólar estadounidense, lo que provocó una caída abrupta en el valor de la moneda mexicana. Esta devaluación tuvo graves consecuencias, como el aumento de la inflación, el encarecimiento de los productos importados y una recesión económica en el país. El error de diciembre tuvo un impacto significativo en la economía mexicana y en la confianza de los inversionistas en el país. Para hacer frente a la crisis, el gobierno implementó medidas de emergencia, como el rescate bancario y la reestructuración de la deuda externa. Esta crisis marcó un punto de inflexión en la historia económica de México y tuvo repercusiones a largo plazo en la economía del país. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, específicamente en 1994, el dólar estadounidense llegó a alcanzar un valor cercano a los 3.000 pesos mexicanos debido a la crisis económica que culminó con el error de diciembre. Esta devaluación significativa del peso mexicano tuvo un impacto importante en la economía del país durante ese periodo. En México, durante el error de diciembre, el valor del dólar también se vio afectado. El tipo de cambio llegó a alcanzar niveles históricos, superando los 3,000 pesos por dólar en algunos momentos. Este evento, conocido como el error de diciembre o efecto tequila, fue una crisis financiera que tuvo lugar en 1994 y afectó a varios países de América Latina, incluido México. Además, durante este periodo se llevaron a cabo reformas estructurales en sectores como la educación, la salud y la privatización de empresas estatales. La administración de Salinas también estuvo envuelta en controversias y acusaciones de corrupción. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hubo varios aspectos negativos que generaron controversia y críticas hacia su gobierno. Algunos de los puntos más destacados incluyen: 1. Crisis económica de 1994. Bajo su mandato, México experimentó una grave crisis económica que culminó con el error de diciembre, una devaluación del peso mexicano que tuvo repercusiones significativas en la economía del país. 2. Corrupción y autoritarismo. Se le acusó de gobernar de manera autoritaria, concentrando el poder en un círculo reducido de colaboradores. Además, su administración estuvo marcada por casos de corrupción que involucraron a altos funcionarios del gobierno. 3. Privatización controvertida. Durante su mandato, se llevaron a cabo procesos de privatización de empresas estatales que generaron críticas y dudas sobre la transparencia y equidad en dichos procesos. 4. Violaciones a los derechos humanos. Durante su gobierno, hubo denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo represión a movimientos sociales y políticos disidentes. Estos son algunos de los aspectos negativos más destacados del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los cuales contribuyeron a una percepción crítica de su administración por parte de diversos sectores de la sociedad mexicana.